Desde Bogotá, Colombia, Centro de Oración, Dios es Amor, con el pastor Mauricio Ortega. De la resurrección de los muertos. Amén. Amén. La resurrección de los muertos. Entonces, debemos tener esperanza con la muerte. Si conocemos el futuro, nos preparamos, ¿cierto? Porque si no creemos en la resurrección de los muertos, pues apaguemos y vamos de una vez porque no estamos haciendo nada. No estamos haciendo nada, porque hay que creer en la resurrección de los muertos. Porque si no seríamos una religión y ya, ¿sí? Hay religiones que creen en la reencarnación, hay religiones que creen en la naturaleza. Nosotros creemos en un Dios y en un Jesús vivo, ¿cierto? Y para creer en un Jesús vivo, también hay que creer en la resurrección de los muertos. Porque entonces, ¿qué pasaría? Nacemos, crecemos, trabajamos, tenemos familia y nos morimos y ya. No. Hay que creer en la resurrección de los muertos. Y quiero que vayamos a la palabra, a Lucas 24, del 1 al 8. Yo quiero que esta palabra sea de revelación en el espíritu de cada uno. Porque les aseguro que cuando yo empecé a tomar esta palabra en mi espíritu, me hizo tener más paciencia, me hizo tener más calma, más tranquilidad. Y de la paciencia que de pronto yo tenía, me ha aumentado, le agradezco a Dios. Y quiero que la paciencia que tienen todos ustedes aumente mucho más. Porque tenemos que tener, aparte del amor, la fe, tenemos que tener una esperanza. Dice la palabra, vamos a hablar de la resurrección de Jesús, como dice la Biblia. Entonces en Lucas 24, 1, 8 dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Repitan conmigo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Amén. Amén. Nosotros nos vamos a acordar de esta palabra para siempre. Siempre nos vamos a acordar de esta palabra y la vamos a vivir en el Espíritu para poderla recibir, para que tengamos revelación de esta palabra. En los evangelios hablaron siempre de la resurrección de Jesús. En Marcos, por favor. Marcos 16, del 5 a 6. Porque la parte de la resurrección de Jesús se habló en varias partes de la Biblia, en los evangelios, ¿cierto? Y yo quiero que vayamos a esta palabra, Marcos 16, del 5 al 6, porque dice la palabra, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron, mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, y está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Amén. Mira cómo dice la palabra. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, que fue crucificado, ha resucitado. Entonces Jesús resucitó entre los muertos, ¿cierto? Y para terminar de creer, para terminar de estar tan completamente en el Espíritu que recibimos esta palabra, vamos a Mateo 28, del 5 al 6. Porque yo quiero que esto sea importante, porque muchas religiones atacan esta parte. Y este es un fundamento, que el Señor estuvo en la cruz, murió, pero resucitó al tercer día. Porque en Mateo 28, 5 a 6 dice, mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, les ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Amén. Es decir, la esperanza nos alimenta la resurrección. La esperanza de que hubo una crucifixión, de que Jesús se levantó entre los muertos. Jesús se levantó entre los muertos, fue el primero que se levantó entre los muertos. Amén. Es el primogénito de los muertos, porque Él nos abrió los cielos. Porque yo les digo, ¿creen esta palabra? Si la creen, yo quiero escuchar un amén. 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 Crean la palabra. Porque miren, en muchas religiones hablan de Buda, hablan de
de muchos dioses. Pero ¿saben algo? Esos dioses que hablan están en sus huesos. Pero ¿saben algo? Jesús no está en los huesos. No, estará en los huesos. Porque Él resucitó entre los huesos. Amén. Pero ¿qué pasa? En este momento que estamos creyendo la palabra y empezamos a tener esperanza. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir, bueno, hoy está pasando esta situación, hoy está haciendo, no tenemos dinero, todo eso, pero acordémonos que vamos a estar con nuestro Señor. Acordémonos que Jesús fue el primogénito de los muertos y resucitó para que nosotros lo siguiéramos, ¿cierto? Pero vamos a ser atacados todo el tiempo. Hay gente que dice que el cielo y el infierno están aquí en la tierra. Hay gente que dice eso. Dice, ¿usted hace su cielo o usted hace su infierno aquí en la tierra? Entonces no creen en la resurrección. Otros piensan en la reencarnación. Dicen, no, es que la gente no paga todo lo que pasa en la tierra, entonces tiene que volver a resucitar para pagar eso. Y muchas personas dicen, es que yo estoy pagando yo no sé qué. Es que yo estoy haciendo, yo no sé por qué estoy pagando tantas cosas, ¿cierto? Todo es paz y amor. Los que hablan que todo es paz y amor, que todo es naturaleza, y no creen en que hay un Dios. No creen que hay un Dios vivo, que hay un Jesús que resucitó de los muertos. No te preocupes, dicen que la vida es una sola y ya. Yo decía eso, la vida es una sola y ya. Cuando yo estaba en el mundo decía eso, la vida es una sola, todo pasa. Este cuerpo se acaba y decía, solo nos queda lo que bailemos y lo que comamos. Solamente decía eso. Comamos y bailemos y bebemos, beban y eso. No, Jesús resucitó entre los muertos. Repitan conmigo, Jesús resucitó entre los muertos. Y dice la palabra en Juan 11, 25 al 26. Juan 11, 25 al 26. Dice la palabra. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Pregunta Jesús, ¿crees esto? ¿Crees esto? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Amén. Amén. Pero ¿qué pasa cuando algunos mueren? ¿Qué pasa cuando algunos mueren? ¿Qué pasa cuando algunos mueren? ¿Qué me pueden decir? Lo entierran, ¿cierto? Sí. Lo entierran. Pues, los queman. O los queman. Crema. Y cuando los queman, cuando los entierran, la gente dice, ay, mire, parece dormidito. ¿No les ha pasado? Que ven al muertico y dicen, ay, parece dormidito. Era tan bueno. Era tan bueno. Acomódenle la corbata, acomódenle la corbatica porque parece dormidito. Generalmente todos los muertos son buenos, ¿cierto? Pero ¿saben? Los que andamos en el Señor, con el Señor y para el Señor, no nos preocupemos. No nos preocupemos. Porque dice la palabra, vamos a 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Porque miren, muchas veces podemos nosotros desanimarnos, decirnos, pero esta vida tan dura, mire, que nada me sale bien, que nadie me quiere, todos me odian, va a comer un gusanito, ¿cierto? Muchos hablan así, pero hay que tener una esperanza. Porque uno, miren, uno puede decir, bueno, yo tengo amor por todas las personas, ¿cierto? Y es un proceso muy duro, porque muchas personas no tienen amor por todas las personas. Muchas personas hacen acepción de gente. Muchas personas hacen acepción de personas. Pero de pronto nosotros podemos llegar al nivel de amar a todas las personas y empezar a perdonar y perdonarnos, ¿cierto? Viene el proceso durísimo que es la fe. Porque nosotros hablamos de la fe y decimos que creemos y no creemos. O creemos y mañana no creemos, ¿cierto? Pero entonces viene el amor, viene la fe, pero también viene la esperanza. La esperanza de la resurrección de los muertos, de que un día vamos a estar con el Señor. Y dice la palabra, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero.
Esos que están dormiditos, que dicen que están dormiditos. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Un día el Señor va a hacer el rapto. Qué bonito podernos congregándonos, ¿cierto? O qué bonito en una vigilia, o qué bonito orando, o qué bonito leyendo la palabra. Y si de pronto no nos coge ahí, pues que aunque sea no nos coja bravos. Aunque sea que no nos coja bravos. Aunque sea que no nos coja peleando. Aunque sea que no nos coja sin fe. ¿Cierto? O sea, qué bonito que nos coja leyendo la palabra, pero de pronto si están flojos, si no quieren leer la palabra, que mínimo no nos coja peleando. Bueno, porque no nos llevan. Amén. No nos llevan. Pero entonces el rapto dice el Señor, ¿cierto? Que viene por su iglesia en las nubes. Ustedes han visto las nubes, ¿cierto? Cuando los que han montado pronto en avión han visto las nubes. Allá nos va a llevar el Señor. Nuestro cuerpo nos lo lleva para allá, se glorifica nuestro cuerpo. Pero entonces la iglesia, pero mucha gente piensa que la iglesia es una iglesia convencional o otra iglesia, no. La iglesia somos todos nosotros. No es una religión específica. No es alguien que por las obras, porque muchos piensan que por las obras son salvos. No. Su iglesia son los que creen en Él. Son los que creen en Él. Son los que se llenan del carácter de Jesucristo, imitan a Jesucristo y tienen la palabra del Señor en su corazón. Tienen la palabra en el corazón del Señor. Y es una palabra no muerta, porque yo en este momento les estoy hablando del rapto, les estoy hablando de la resurrección de los muertos, pero ustedes salen y se les olvida, pues la palabra quedó muerta. Si la palabra no la viene en el Espíritu, también quedó muerta. Porque va a llegar alguien y les va a decir, oiga, pero usted se enloqueció, usted creyendo en la resurrección de los muertos. Les van a decir así, nos van a decir así. Y nosotros vamos a decir, sí, sí, creemos en la resurrección de los muertos. Nos van a decir locos, que nos digan locos. Y cuando les digan, no, es que hay un rapto. ¿Un rapto? La gente. Yo con mucha gente he hablado del rapto y me dice, uy, usted se enloqueció. Que en las nubes, este cuerpo queda así. O sea, la gente no cree. Pero nosotros sí creemos y tenemos que multiplicar esa palabra. Tenemos que seguir el ejemplo de Job. Job, un gran ejemplo de Dios. Un libro de Job, el libro de Job. Y vamos a la palabra Job 42, del 1 al 5, Antiguo Testamento. Job. Sabemos que Job fue una persona que creía mucho en Dios, pero tuvo inconvenientes. En un mismo día se le murieron todos los hijos, en un mismo día perdió absolutamente todo, en un mismo día la esposa le dijo que diera maldición sobre sus hijos. Le llegó todas las enfermedades, su cuerpo parecía lleno de enfermedades. Y aparte de eso le llegan tres amigos imagínese usted bien enfermo y acostado y que lleguen tres amigos a criticar. Tremendo, ¿cierto? Pero Job creyó en el Señor. Job creyó en el Señor. Y esta palabra me apasiona mucho y yo deseo que sea revelación en nuestras vidas. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Repitan conmigo esto. De oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven. Yo le pido al Señor que en este momento nuestros ojos espirituales sean abiertos. Que no solo sea la palabra en el oído y en la mente y ahí quede. No, Señor, que la palabra llegue al corazón. Que nuestros ojos se abran para Dios. Que tengamos ojos espirituales. Como dijo Job, de oída te había oído. Mas ahora mis ojos te ven. Ahora los ojos de nosotros ven todo el poder de nuestro Señor Jesucristo. Pero no miremos a los demás, no nos comparemos. Solo sabemos esta verdad en el Espíritu, ¿cierto? Y oremos por todos aquellos que aún parecen que están bien. Hay muchos que piensan que están bien, porque tienen carro, casa, trabajo, mujeres, hombres, dinero. Pero ¿cómo es el final de estas personas? ¿Cómo es el final de estas personas? Es un final terrible. Y muchas veces nosotros los envidiábamos, pero porque tiene esta casa más grande, porque tiene este carro más grande, porque tiene este trabajo mejor, porque es más bonito, porque es más simpático. O sea, tantas cosas que envidiábamos muchas veces.
pero en este momento nuestros ojos están abiertos espiritualmente. Y yo quiero que entiendan algo, y yo quiero que vayamos al Salmo 73, porque los malos no conocen a Dios. Los malos no llegan a la presencia de Dios. Y nosotros, en vez de envidiarlos, en vez de pensar, pero ¿por qué este tiene dinero y yo no? ¿Por qué este ha progresado y yo no? ¿Por qué este puede hablar mejor? ¿Por qué este tal cosa? No. Mira lo que dice el Salmo 73. Ciertamente es bueno para Dios con Israel, para con los limpios de corazón. Amén. Los limpios de corazón como nosotros. Amén. En cuanto a mí, decía el salmista, en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia la corona, los coronó, por lo tanto la soberbia los coronó, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les sacan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos. He aquí, a la generación de tus hijos engañaré. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Para un momento ahí, nosotros, porque de pronto estamos acá, porque a muchos nos llamó por afición. Pero si el diablo nos diera todo, estaríamos felices. Si el diablo no nos hubiera hecho preocupaciones, si el diablo se hubiera encargado de tenernos en una burbuja, no estaríamos acá. Si el diablo hubiera hecho eso. Pero muchos de nosotros en un momento dado podemos decir estamos bien. Pero ¿saben? No. Y hay que orar por esas personas que el diablo tiene atadas, que las tiene tranquilas, que las tiene bien, que piensan que tienen todo, porque así no es. Amén. 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 Dice la palabra, cuando pensé para saber esto fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Nosotros debemos entrar en intimidad con el Señor, en la presencia del Señor. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer, como han sido azotados de repente. Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás tu apariencia. Se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, gracias a Dios, Señor, yo siempre estuve contigo. Levanten su mano derecha. Me tomaste de la mano derecha. Amén. Nos tiene la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Dice la palabra, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen. No se nos olvide esta palabra, mi carne y mi corazón desfallecen. En la carne somos débiles, en el corazón somos débiles, en el alma somos débiles, porque nuestros sentimientos son débiles, nuestra voluntad es débil, nuestras emociones son débiles. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Amén. Es Dios nuestra porción para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, es decir, en cuanto a nosotros, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza. ¿Se acuerdan de la palabra esperanza? He puesto en Jehová el Señor la esperanza para contar todas tus obras. Amén. Miren, es algo tan hermoso creer en la resurrección de los muertos, creer que Jesús fue el primogénito de los muertos y que nos abrió los cielos. ¿Saben por qué?
Porque Jesús va a preparar morada para nosotros. Amén. Fue a preparar nuestra casa en el cielo. Y nos dejó al Espíritu Santo para que nos guíe y nos dé esa verdad. Porque muchas veces no podemos saber nada, en nuestra carne y en nuestro corazón desfallecemos. Pero en el Espíritu recibimos la palabra. En el Espíritu recibimos que el Señor Jesús resucitó y fue al cielo para hacer morada para nosotros. Y nos dejó al Espíritu Santo para que Él crezca en nosotros, para que su poder del Espíritu Santo sea manifestado en nosotros, en nuestras vidas. Pero no solo para que el Espíritu Santo sea manifestado en nuestras vidas, sino nosotros ser una bendición para bendecir y poder bendecir a muchas personas, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros padres, a los del trabajo, en la calle, a toda persona, porque nosotros en el Espíritu recibimos esta verdad. En el Espíritu tenemos esperanza para que el Señor Jesús nos prepare la morada en el cielo, porque Él no miente, Él nunca miente. Si Jesús no fuera a hacer morada en el cielo, no hubiera dicho esta palabra. Juan 14, 23, 27. Juan 14, 23, 27. Si Jesús no fuera a preparar morada, no nos hubiera dicho esta palabra. Porque nosotros queremos casa en la tierra, nosotros queremos habitaciones muy bonitas en la tierra, queremos carro, queremos beca, queremos estudio, pero eso se va. ¿Quién va a llevarse esta casa? ¿Quién se va a llevar esa ropa que tiene puesta? Nadie, ¿cierto? ¿Quién se va a llevar? ¿Quién se va a poder llevar a su hijo? ¿Quién se va a poder llevar a su padre? Por eso no idolatremos a nadie, porque nosotros no vamos a llevar a nadie. Jesús nos está preparando morada. Y dice la palabra, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre llamará y vendremos a Él y haremos morada en Él. Qué bendición, haremos morada con Él. Pero yo les pregunto, en este momento todos amamos a Jesús, ¿cierto? Pero dice el Señor, mi palabra guardará. Yo les pregunto, ¿leen la Biblia todos los días? Amén. ¿Leen la palabra todos los días? Porque si no están leyendo la palabra todos los días, de pronto no estamos amando a Jesús. Porque el Señor dice, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Estamos orando todos los días? Si no estamos orando todos los días, no estamos guardando la palabra. Y como los que no oran todos los días, los que no leen la palabra todos los días, ¿cierto? Tenemos que preguntarnos. Porque uno puede decir, no, yo oro cada 8 días. Pero todos los días comemos, ¿cierto? Todos los días comemos. Y dice la palabra que no solo de pan y de agua. Todos los días comemos. Entonces todos los días debemos leer la palabra, ¿cierto? Todos los días debemos leer la palabra. Todos los días debemos orarle al Señor. No sé si acá todos los días se bañan todos acá, ¿no? ¿Sí? Porque tuve la oportunidad de conocer personas de China y ellos lo ven a uno extraño porque se bañan todos los días, piensan que uno está enfermo porque se baña todos los días. Entonces no sé si de pronto acá hay un chino, entonces he visto estudiar. El que no me ama no guardará mis palabras y la palabra que habré oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Amén. Si el Señor Jesús dice que no se turbe su corazón y que no tenga miedo, no tengamos miedo. Que nuestro corazón no esté turbado. Si nuestro corazón hoy está turbado, está triste, no lo tengamos triste. Porque es que la palabra del Señor, leámosla creyéndola. ¿Para qué leemos algo que no vamos a creer? ¿Para qué leemos algo que solo va a quedar en nuestra vida? Cuando vayamos a leer la Biblia, digamos, Señor, danos revelación. Muéstranos revelación. Cuando yo estaba leyendo esta mañana, que estaba leyendo Éxodo, leía lo de Moisés, que el Señor le decía cómo hacer el tabernáculo, cómo hacer el atrio, y le daba todas las medidas. Se me quedó la medida de un codo, 45 centímetros. Entonces, yo decía, mucha gente yo creo que se pone a leer esto y se duerme. Mucha gente se pone a leer esto y se duerme. Pero yo lo leía feliz porque yo decía, bonito Señor, como tú le hablas a las personas y le das los diseños, las medidas. Es como la vigilia que estamos preparando en la calle. Yo le doy gracias al Señor porque nos ha dado el nombre, nos ha dado el sitio, nos ha dado cuántas personas, nos ha dicho quiénes te van a enseñar. O sea, qué hermoso. Nos colocó la persona que nos va a ayudar a montar todo. O sea, gracias al Señor, aleluya al Señor, porque sé que dice las cosas. Entonces, no nos turbemos en nuestro corazón y no tengamos miedo. Entonces, ¿quién cree que el Señor Jesús resucitó y nos tiene morada en el cielo? Amén. Eso da esperanza, ¿cierto? Amén. Iba yo en un taxi
iba en un taxi y el señor que iba era muy decente, ¿cierto? O sea, se veía muy bien, una persona bien. Ah, bueno, pero no sé si a ustedes les gustan las historias o no, porque aquí no les gustan las historias, entonces ¿cómo se las cuenten? ¿Sí? Entonces pongámosle título a la historia, pongámosle El pastor y el taxista. Esta señora hablaba mucho y hablaba de política, pero entonces yo veía en su corazón que era buena persona. Pero ¿qué pasó? Era muy grosero. De 5 palabras, 7 o 8 eran groserías. Solo decía madrazos, solo era grosería y grosería. Y hablaba de los políticos y hablaba de todo eso. Imagínense ustedes estar en un taxi, en un trancón y escuchar a una persona solo diciendo groserías. ¿Qué hace? Se baja, le dicen, venga, no sea grosero, cállese, ¿qué diría? Paciencia. Cállese, paciencia, cállese, callado. Yo pues, también he escuchado así lo que usted dice, no, me ha pasado en muchas personas así, y uno mentalmente le pide al Señor, reprenda en el nombre de Jesús todas esas Así palabras, es. que mis oídos no se contaminen, porque son palabras feas. Pero mira algo muy importante, ¿Se acuerdan que en las enseñanzas anteriores hablamos circunstancia orar? Cualquier cosa que pase orar, no en nuestras fuerzas. ¿Qué pasó? Yo empecé a orar en mi mente. Y empecé a reprender. Pero yo dije, Señor, úsame como instrumento para poder hablar a esta persona. Porque yo me bajo del taxi. ¿Y qué pasaría, cierto? Entonces, seguí orando. Y él seguía echando madrazos. Y entre más oraba, más madrazos. Pero acá el pastor estaba fuerte en la palabra. Y él también el enemigo usándolo. Cuando íbamos hablando, yo no lo callé, no le dije nada, sino empecé a hablarle en amor. Al final, cuando estábamos llegando, le dije, ¿sabes? Todas las palabras que has dicho, un día se las vas a decir a Dios también. Llegó y me dijo, ay, discúlpeme. Le dije, no, no te preocupes por mí. Habla con Dios. Le dije, no voy a volver a hacer eso. No sé, pues ya es Dios con él. Pero seguir orando, ¿no? Porque no es lavarse las manos como Poncio Pilato, sino orar por esa persona. Pero entonces siempre que ustedes vayan a orar por alguien, pídanle al Señor que sean instrumentos también. ¿No les gustaría ser instrumentos? Ser instrumentos si el Señor quiere, ¿no? Pero entonces mira las moradas. Entonces cuando yo iba en ese taxi también me acordaba de la morada que el Señor me estaba preparando en el cielo. Y la morada que Dios les está preparando a cada uno de los que estamos acá. Y yo decía, qué bonito, ¿cierto? Eso es esperanza. No me bajé del taxi, no le dije al Señor que se callara, ¿no? Tranquilo. Entonces vamos a la palabra del Salmo 84:1, del 1 al 7. Porque el Señor habla de las moradas. Y nosotros debemos anhelar esa morada. ¿Y por qué la podemos anhelar? Porque el Señor en la cruz, su Hijo Jesús en la cruz, derramó toda la sangre por nosotros. Y nos hizo acercarnos a Dios. Y nos hizo morada en el cielo. Dice la palabra, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Y vuelvo a repetir, mi corazón y mi carne. ¿Se acuerdan que antes les había hablado que mi carne y mi corazón desfallecen? Ahora les digo, mi carne y mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Hoy en la alabanza fue poderosa. ¿Saben por qué la alabanza fue poderosa? Porque las personas, yo vi acá, como Jehová, como el Espíritu Santo se movía, como el Espíritu Santo limpiaba. ¿Y saben algo? Ayer fuimos muy atacados acá en la casa, pero el Señor dio victoria. Y fue tan grande la victoria que todas las personas que fuimos atacadas ayer, hasta los niños estaban acá alabando. Qué hermoso. Y se vio unidad. Y el Señor se regocija en eso. Porque yo les digo una cosa. Yo le digo, Señor, coloca tú las personas que quieras. Y para mí es fuerte, porque cada persona que coloca es más responsabilidad, ¿cierto? Si acá ponen 100, 200, 300 personas, yo pues bueno, Señor, yo respondo porque tú me estás colocando. Pero ¿saben algo? El Señor hoy acá está armando discípulos de Dios, discípulos del Altísimo. Y el Señor nos protege y nos cuida, porque hay muchas iglesias, hay cantidad, pero hay rabias, hay odios, no se hablan entre los siervos, no se saludan. Y ¿saben algo? Me da tanta alegría ver acá que nos saludamos, nos abrazamos, nos apoyamos. Y cada persona que vaya colocando el Señor, vamos a abrazarla, vamos a amarla. ¿Saben por qué? Porque el Señor un día nos va a mover de este sitio a un sitio más grande. ¿Pero por qué más grande? No por vanidad mía, porque a mí no me interesa. O sea, si a mí me ponen en la calle, yo en la calle enseño. Pero les digo algo, van a llegar muchas prostitutas.
van a llegar muchos indigentes. Y yo les pregunto, ¿abrazarían a un indigente que tiene vómito acá? Amén. ¿Lo abrazarían? Pues les digo, yo estuve con un indigente que estaba todo vomitado acá. Y cuando yo lo fui a abrazar, hice así, y miré mi vestido. Y pensé, me va a hacer de vómito. Yo le dije, Señor, perdóname. Y lo abracé con tanta fuerza y con tanto amor. ¿Sí? Pues yo les pregunto, cuando ustedes estén delante de un indigente, cuando estén delante de un indigente borracho, que haya hecho del cuerpo, ¿qué harán ustedes? No, que venga el pastor, no sé, no vayan a decirle esto. Si el Señor los pone a ustedes ahí, es para ustedes, ¿sí? Ese regalo es para ustedes. Nos va a dar la sabiduría de qué hacer en ese momento. ¿De qué hacer en ese momento? Porque así es. Porque es en las fuerzas de Dios, muy bien, es en las fuerzas de Dios. Entonces yo les digo, o abrazarían a una persona que tiene cáncer en la piel y que está toda pelada la piel. Yo la abrazo, yo la abrazo. Un día estuve con pastores muy reconocidos y muy importantes. Estuvimos en el centro y estaba ese muchacho con cáncer, todo esto lleno de cáncer, pelado, indigente. Y yo lo abracé. Y fue normal, pero cuando yo iba en el carro yo me puse a pensar y dije, pero ninguno más lo abrazó, ¿por qué? ¿Por qué ninguno más lo abrazó? Yo pensaba, y ya el Señor me muestra por qué. Porque muchos saben, pero no lo ven. Muchos quieren multitudes, pero porque no saben a buscar indigentes. Porque para esos indigentes el Señor también quiere darles morada en el cielo. Para esas prostitutas el Señor también quiere darles morada en el cielo. Y yo les pido con el amor de Jesús que cada persona que llegue acá, sea como sea, no la desprecie. Y no la desprecie no quiere decir que ustedes vayan y la abracen, ay, para que el pastor nos vea, no. El Señor conoce el corazón de cada uno de ustedes, conoce mi corazón. Y solamente con entrar la persona, si su corazón desprecia, ya están pecando. Acepción de personas, amén. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo, aún el gorrión haya casa, y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Selah. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Miren, entre más nosotros nos dejemos llevar por el Señor, Él pelea por nosotros, pero nosotros metemos nuestra mano, nosotros metemos las cosas, metemos nuestros pensamientos. Mira, si ustedes ven una persona que definitivamente los tiene desesperados, no hagan nada, oren. Oren. En vez de decirle cosas, oren, porque más los alejan. Si ustedes no se aguantan a esa persona al lado, oren. Oren por esa persona. Si es una familia entera, oren. Si es un país entero, oren. Pero recuerden, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Qué bonito, mira, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder. Amén. Irán de poder en poder. Verán a Dios en Sion. Amén. Miren, de poder en poder iremos. Qué bonito. La lluvia, cambiará la lluvia, cambiará las lágrimas por lluvia. ¿Quién ha llorado? Amén. Les quiero decir que si ustedes toman esta palabra, esa es la palabra, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian. Cuando la lluvia llene los estanques, irán de poder en poder. Si han llorado, gracias al Señor, porque bienaventurados, ¿cierto? Los que lloran, porque serán consolados. Qué bendición, ¿cierto? Pero no hagamos lo que hacen muchos que andan por el desierto. Primero dicen, no, pero es que si Moisés duró 40 años, yo también duraré 40 años, ¿cierto? Mucha gente dice eso. O lo que es, así como dice, mucho peor. Digan conmigo, mucho peor. Que hagan carpa en el desierto. Que se pongan a acampar en el desierto. Muchos acampan en el desierto. Hacen su carpita y se quedan ahí para toda la vida. Tremendo, ¿cierto? Arrebatemos el reino de los cielos. Entonces, mira, como estamos hablando de la resurrección de los muertos, y ya sabemos que Jesús resucitó, y sabemos cómo lo hizo, y sabemos que abrió el cielo para nosotros, y sabemos que hay muchas personas que no creen en esta palabra, y que nosotros vamos a hacer luz en las tinieblas para estas personas, y sabemos que hay morada en el cielo, porque eso es lo que yo quiero que quede claro. ¿Por qué resucitó Jesús? ¿Por qué resucitó Jesús? Porque nos abrió los cielos para nosotros, porque Él fue el primogénito. Pero miremos cómo es el orden. En 1 Corintios 15, del 23 al 26.
pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida, es decir, el rapto. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Todos vamos a tener un juicio. Y en la segunda venida de nuestro Señor queremos irnos todos. Porque los que queden van a pasar muchas tribulaciones. Y al final, los que no crean definitivamente van para el lago de fuego, para el lago de fuego, lago de azul. Entonces, al final, los que no creyeron tendrán su muerte. Al final. ¿Cierto? Entonces, las personas que ustedes ven muy bien, que los ven con carros, que los ven con muchas novias, o con muchos novios, o que los ven con mucha plata, hay que orar por ellos. Porque el enemigo los tiene cautivos de esa manera, ¿cierto? Nosotros sabemos que antes estábamos en la ley, en este momento estamos en la gracia, estamos en la gracia, podemos pedir perdón, el Señor nos perdona, nos podemos arrepentir, el Señor nos ayuda, pero va a llegar un día que el Señor va a estar en el juicio, y ahí sí no habrá tiempo para arrepentirnos. ¿Amén? Entonces, ¿qué debemos nosotros hacer? Limpiarnos en este momento con la sangre preciosa. Debemos ser santos ante el Señor, debemos ser puros ante el Señor. ¿No les parece que debemos ser santos ante el Señor? Que el aceite, que es el Espíritu Santo, esté en nuestras vidas cada día. Que seamos lámparas, Señor, que seamos lumbrera en tu camino. Porque dice la palabra en el Salmo 109, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y lumbrera a mi camino. Amén. Pero ¿cómo va a ser lámpara la palabra si no la leímos? Vamos a leer la palabra en el nombre de Jesús.